Pues empezaremos con el cálculo de baterías a partir de recibos, que es una manera muy clásica de hecho, yo cuando empecé Circutor, pues eso, Dios quiere, el día 17 de mayo, hará 27 años, no empecé directamente en el departamento técnico, pero a los 2 años ya estaba, ¿no? Y una de las, claro, entonces no existía Internet, año 95, o eran los primeros, ¿no? Y prácticamente lo que era cálculo de las baterías, pues hacía mucho a través de recibos, como se sigue haciendo ahora, ¿no? Era otras normativas, había otras penalizaciones, pero al final la metodología es muy similar a la que os voy a enseñar ahora. En eso ha cambiado relativamente poco, por no decir nada. Como digo yo, o dice algún compañero, es casi una regla de tres. La regla de tres hace ya muchos años que algún sabio griego seguro que la inventó. Entonces, un pequeño repaso de las penalizaciones por reactiva actuales. Esto es simplemente para ponernos en contexto. Independientemente de la penalización de reactiva, porque esto se aplica aquí en España, si hay alguien de fuera, pues será de otra manera. Josep, perdona, intenta proyectar la voz hacia adelante, porque nos dicen por el chat y es verdad que, nada, así, mirar hacia la cámara y proyectar la voz y así. Vale. Es que no tengo micro, disculpad. Entonces, espera, me acerco un poco más. ¿Así mejor? Sí, genial, genial. Vale, pues me acerco un poco más entonces. Bueno, decía que las penalizaciones de reactiva al final son de aplicación en muchos países, en prácticamente todos, ¿no? En España ha habido diferentes cambios. Actualmente la penalización por reactiva se aplica si tenemos un coseno de phi inferior a 0,95. En otros países puede ser diferente. De todas maneras, a la hora de calcular una batería de condensadores, cómo sea la penalización tampoco es tan importante. A ver, obviamente es importante para saber si vale la pena o no, si hay amortización o no, está claro. Pero desde el punto de vista de la batería, bueno, pues el hecho de la penalización está claro que sí que es importante saber, obviamente, los valores límites a partir de los cuales hay penalización y dónde se aplica. Eso está así. Me refería tanto que no es tan importante saber cuánto tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el caso de aquí de España, pues recordamos que es el 0,95. De todas maneras, Vicente, una pregunta. Dime. El puntero se ve, ¿verdad? Estoy aquí, se me ve, ¿no? El ratón, ¿sí, no? Puntero del ratón. Sí, perfecto. Vale. De todas maneras. Si puedes poner puntero láser, a ver. Sí, voy a poner el puntero láser. Un segundo. Así mejor. Vale, perfecto. Más que de coseno de phi, es mucho más sencillo incluso pensar directamente en tangentes. Porque la tangente es muy sencilla de calcular. Directamente la reactiva por el total de la activa. Y ahí tenemos una tangente. Obviamente, pasar de tangente a coseno es tan sencillo como hacer la inversa de la tangente con la calculadora y multiplicar el coseno. Entonces, en España, por ejemplo, estamos hablando de tangentes de 0,33. Lo comento porque, primero, es más sencillo de calcular, mucho más directo, y segundo, porque hay otros países donde las penalizaciones directamente las hacen por tangente, como en Portugal. Portugal, por ejemplo, es tangente 0,3. Se lo decide 0,956. Entonces, cuando nos factura la energía reactiva, básicamente tenemos que tener en cuenta el cálculo del coseno de phi, de cada periodo tarifario donde se aplica. Si veis aquí abajo, por ejemplo, en la actualidad, las penalizaciones de reactiva se aplican en las tarifas 3, ¿no? 3.0, 3.1a, o las tarifas 6, en las tarifas de 3 periodos, en los periodos 1 y 2, sería la clásica punta y llano, perdón, y en las tarifas 6, pues en todas, menos en la 6, que también correspondería un poco a la valle. Comentaros, todo que hoy no toca, que a partir del 1 de noviembre hay previsto cambios importantes, tanto en la penalización de reactiva, porque va a aparecer, creo que algunos ya lo conocéis, penalizaciones por capacitiva, como también el cambio tarifario. Hay un cambio tarifario importante. Aparecen las tarifas de 3 periodos, van a pasar a ser todas 6, hay unas modificaciones importantes. No vamos a hablar hoy de aquí, pero más que nada que lo tengáis presente, que a partir del 1 de noviembre de este año hay importantes modificaciones a nivel de la reglamentación tarifaria. Entonces, ¿qué es lo que pagamos aquí de cabeas? En los periodos y en las tarifas. Pues todo aquello que exceda el 33% de la energía activa, todo aquel consumo de energía inductiva que excede el 33% de la activa. Si lo vemos en un ejemplo, es muy sencillo. Tenemos un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Que tenemos un consumo de 100 kilovatios hora y de 50 kVA hora. Pues es tan sencillo como multiplicar estos 100 por 0,33, y esto lo restamos de 50 y nos quedan 17. Pues estos 17 kVA hora son los que pagaríamos al precio estipulado. Hay un par de precios en función del coseno de phi,
o en otros países, pues en función de, bueno, de la reglamentación en cada momento. Esto es lo que pagaría. Pasamos a un par de ejemplos de recibos, ¿no? Nosotros tenemos un recibo. Los recibos, obviamente, varían en función de la compañía eléctrica, ¿no? Pero más o menos, todos tienen una misma estructura. Y los valores que tenemos que fijarnos, más o menos, son relativamente sencillos de encontrar. Empezaremos por uno de un abonado de una potencia baja, ¿no? Un contrato, ¿qué tenemos que mirar? Primero el peaje, ¿no? ¿Qué tipo de tarifa es? ¿No? Punto 0A. Importante, si hay pago por reactiva, porque puede parecer obvio, pero también a nosotros, como sabéis, tenemos el servicio de cálculo de recibos, nos podéis enviar vuestros recibos, nosotros sabemos el recibo y alguna vez recibimos alguno que no tiene cálculo por reactiva. Por tanto, importante ver que realmente hay una penalización de reactiva, si no, no tiene sentido, obviamente, ir más allá, ¿no? En este caso, pues, es pequeña porque el consumo es pequeño, es un abonado de poca potencia, ¿no? Y supone más o menos sobre un 5%, como podéis ver, 30 euros sobre 600, pues es un 5% más. Y luego importante también fijarnos, la potencia contratada, ¿no? En este caso, pues, 11 y es un dato importante a retenerse, ¿no? Y a partir de aquí, pues sí que hay unas facturaciones y tal, pero a mí esto no me interesa. Tenemos que ir a los datos, a los registros, a las medidas, ¿no? Bueno, de la tarifa, pues tendremos unas lecturas, unas lecturas en un periodo, ¿no? Tenemos que fijarnos qué periodo es, ¿no? Que sean lecturas reales, ahora ya todas lo son. Bueno, relativamente poco había también estimadas, ¿no? Ahora ya se supone que con la telegestión todas son reales, obviamente, ¿no? Entonces, pues tendremos unos valores de energías activas en nuestros periodos, los que sean, ¿no? Esta es una tarifa 3, pero como veis hay 6 periodos. Esto es bastante habitual. Al final, luego lo veréis, al final, aunque sea tarifa 3, aplican 6 periodos, pero básicamente desde el punto de vista a posibles descuentos que te puedan aplicar en función de si el consumo es en llano, en valle o en punta, ¿no? Pero para calcular la reactiva, vuelvo a repetir, no es importante. Unos consumos de energía reactiva en cada periodo y, importante, para el cálculo de la reactiva, las lecturas de los maxímetros. Es un dato importante. Y también es importante fijarse si la lectura del maxímetro coincide más o menos con la potencia contratada. La potencia contratada de si fuésemos hacia atrás, veríais que eran 11 kilovatios. Y aquí tenemos 12 y 13. No nos fijamos en los valles, porque no hay, ni en los sábados y domingos, ¿no? Vamos a fijarnos las puntas y los llanos de lunes a viernes, ¿no? Que sería el periodo productivo, se supone, ¿no? 12 y 13. Bastante similar, ¿no? Un poquito superior, pero muy poco, ¿no? Bastante similar. Y este es un dato importante. Y luego tendremos otros valores. Bueno, pues los valores de los consumos y tal. Y todo esto lo que tenemos que hacer es llevarlo a una tabla. Más que todo aquí, llevarlos a esta tabla de aquí, veréis que es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar, o sea, en este caso, los consumos de energía totales, tanto de activa como de inductiva, por los periodos punta y los periodos llanos. Si solo hay P1 y P2, pues P1 y P2. En este caso han puesto P1 y P4, ¿no? Pues sumamos P1 y P4, que son todos los puntas. Bueno, pues sumamos todos los kilovatios hora y todos los kVA hora. Y lo mismo haríamos con las tarifas 2 y 5, ¿no? Recordad, la tarifa 3 o la tarifa 6 no hay penalización de reactiva. Por tanto, no hace falta que lo llevemos aquí porque no tenemos que calcular la batería en base a ese valor, ¿no? Simplemente fijarnos en estos dos periodos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues primero calcular la tangente. La tangente es tan sencillo, ya lo he dicho al principio, como dividir inductiva por activa. Y tenemos un valor. Y a partir de aquí determinamos el coseno de phi, ¿no? Con la calculadora. O si no, lo dice directamente ¿Para qué tenemos que saber el coseno de phi? Para calcular la batería no tanto. Sobre todo para saber qué penalización nos van a aplicar. Y también, bueno, conocer un poco de qué coseno de phi partir. Que es verdad que según en qué casos es importante saber. Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar esta fórmula de aquí. Es una fórmula que parece, no sé, si a primera vista puede parecer compleja y no lo es para nada. Una fórmula que nos dice que la potencia necesaria, los kVA capacitivos, ¿no? Yo tengo que conectar a la red para llevar un coseno de phi inicial a un objetivo, tenemos que multiplicar una potencia activa por la diferencia de las tangentes. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el coseno de phi objetivo que normalmente tendríamos nosotros que considerar? 1, sobre todo en consumos tan pequeños, ¿no? Y el sentido del 0,99, 0,98, porque es que la diferencia luego va a ser tan pequeña
que no vale la pena. Entonces, si consideramos coseno de phi 1, eso corresponde a un ángulo 0 y la tangente de 0 es 0. Por tanto, este de aquí no lo consideramos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente estos valores de aquí, multiplicarlos por una potencia activa. ¿Qué potencia activa tenemos que considerar? Lo más aconsejable es siempre la de maxímetro. Siempre y cuando esa potencia de maxímetro sea una potencia que se repita. Claro, aquí partimos de un solo recibo. Solo recibo es una fotografía de un mes. Lo ideal es tener un año, sería lo ideal. Porque obviamente tenemos que tener en cuenta la posible estacionalidad que pueda tener el consumo, ¿no? Claro, con una sola foto puede ser significativa o no puede ser significativa. Por tanto, es importante disponer de cuantos más recibos, mejor, para ver que realmente pues, estas potencias de maxímetros que vemos corresponden más o menos con los consumos normales, ¿no? Solucionamos la estacionalidad. El cálculo de recibos por recibos al final sí que es verdad que tiene una serie de inconvenientes. ¿Cuáles? Que nos faltan datos. Para empezar, por ejemplo, no sabemos ni la tensión. Puede parecer tonto, pero no sería la primera vez que enviamos una batería de 400 voltios y luego resulta que la red es de 230. Siguen existiendo redes de 230, trifásicas. Pocas, pero siguen. Por tanto, intentar ir un poquito más allá de quedarnos solo con el recibo. Tensión. Y si se puede conocer un poco el tipo de maquinario, el tipo de instalación que es, a veces con el recibo, por el nombre, lo sabes. Más o menos deducir. Cuanto más datos se puedan tener, mejor. Porque al final, obviamente, siempre existe cierto riesgo de no poderlo, de que la conclusión que llegues no sea la ideal. En este caso, cuanto más pequeña sea la potencia, obviamente ese riesgo se minimiza. Y estamos hablando, como he dicho desde el principio, de una instalación de poca potencia, 11 kilovatios contratados, 12-13 de maxímetro. Multiplicaríamos por la tangente, ¿no? y obtendríamos el valor de capacitiva. En este caso nos quedamos con el mayor, la diferencia es muy pequeña, 7 kVA y medio. Bueno, pues vemos que es una instalación trifásica de 400 voltios, por tanto, la recomendación sería una batería automática, porque claro, ¿podríamos poner un solo paso fijo de 7,5? Bueno, si solo tenemos una carga, podríamos ponerlo, pero si tenemos varias cargas, que es lo normal en una instalación, pues mucho mejor, ¿no? O sea, mucho mejor. O sea, perdona, es que me ha salido una pregunta en el chat, se me han ido los ojos y tengo que concentrarme solo en la presentación, disculpad. Sigo diciendo, un paso fijo podría ser, pero solo si tuviésemos una única carga. Si lo normal es que vamos a tener diversas cargas, vamos a tener que poner una batería automática. Con escalones también pequeños. Cuanto más pequeña sea la potencia, también mejor. Cuanto más pequeños sean los escalones, porque así tendremos más combinatoria para podernos adaptar, ¿no? Para que el regulador pueda adaptarse a la diferente curva, al diferente perfil de consumo, de curva de carga que tenga en la instalación, ¿no? Y esta sería una manera sencilla, directa, de calcular una batería a partir de un recibo. ¿Qué pasa? Veremos un segundo ejemplo, que a veces se complica la cosa. Por ejemplo, vamos a ver este es de Natur. El otro anterior era de Endesa, este es de Natur. Empezamos igual, es una tarifa, vemos que efectivamente pues hay un recargo de reactiva. En este caso lo separan punta y llano. Bueno, puede separar, se puede no separar. A ver, tiene sentido separarlo porque como se tiene que hacer por periodos, podría ser que un periodo tuviese un coseno de phi y otro periodo tuviese otro coseno de phi que implicase un valor del euro kVA diferente. No suele ser normal, pero podría ser. Por eso en este caso lo hacen siempre. En este caso en los dos tenemos un coseno de phi inferior a 0,8, por lo cual se aplica la máxima penalización, que son estos 6,2 céntimos de euro que veis aquí, ¿no? Aquí ya, obviamente, comparado con el anterior, pues estamos hablando de una penalización bastante más significativa, ¿no? 350 euros, que sobre 1.900 pues es casi un 10%. Y también quedamos con estos valores de aquí. Esto es lo que estamos pagando por el término de potencia. En este caso también es importante, pero quedaros con estos valores, 160, 180, 213. ¿Qué iríamos? Exactamente a la misma tabla que la otra vez. No voy a las reactivas. Importante aquí, las potencias contratadas, igual que en otro caso, aquí tenemos 60 kilovatios. Vamos a ver los maxímetros. 98, 104, 113. El valor de maxímetro es muy superior al de la potencia contratada. Por eso las penalizaciones que hemos visto antes, los valores de las potencias contratadas, o el valor del término de potencia es tan elevado, porque aquí además de pagar la potencia de maxímetro se aplican una serie de penalizaciones. No voy a entrar en el tema de
de las penalizaciones por exceso de potencia, pero es un tema importante también a ver, porque, por ejemplo, en este recibo se nos abre otra vía de negocio, no solo el proponerle una batería de condensadores, que es obvio que la necesitas, sino también, oye, tranquila, porque a lo mejor te puedo hacer un estudio a nivel de tu consumo de potencia, de ver tu curva de carga, porque estás teniendo unas penalizaciones muy importantes, para ver qué podemos hacer, ¿no? Existen soluciones, no solo aumentar la potencia contratada, a lo mejor no hace falta, una distribución de cargas, un sistema de control de potencia, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante también, bueno, pues ver en el recibo que a veces se nos abren las puertas a negocios más allá de lo que sería meramente vender una batería de condensadores. Este sería un caso. Repito que hoy no me puedo extender en el tema, pero importante que lo veáis también, ¿no? El tema potencias es importante siempre compararlo, ¿no? Josep, tomo nota y ya haremos una aula de interpretación de recibos. Vale. Entonces haríamos exactamente lo mismo que la otra vez. ¿No? Totalizamos la activa y la reactiva, el periodo punta, el periodo llano, calculamos las tangentes y a partir de aquí, pues los cosenos, ¿no? Los casos. Entonces, ¿cómo calculamos? Igual que antes, ¿no? Consideramos tangente de phi objetivo como 0, vamos a ir a coseno de phi 1 y vamos a multiplicar por las tangentes de phi una potencia. ¿Pero qué potencia? ¿La de maxímetro o la contratada? Porque claro, aquí tenemos una diferencia muy importante. Vuelvo a repetir, necesitaríamos más recibos para ver si esto de aquí ha sido puntual. A lo mejor es una instalación que únicamente tiene esta potencia durante un mes y puede permitirse, entre comillas, contratar solo 60 porque el resto del año no excede estos 60 y las penalizaciones que tiene que pagar por exceso de potencia contratada en este mes, pues le compensan el premio de potencia que tendría que pagar durante el resto del año. No lo sé. Se tendría que ver, ¿no? Pero aquí siempre que tenemos estas diferencias, tenemos que considerar la potencia máxima de maxímetro como la que tenemos que tener para cálculo de la batería. ¿Por qué? Porque este es un valor real, no es un valor medido, no es un valor que yo me haya inventado, ni que yo haya supuesto, ni haya dicho, no, esto es un registro cuarto horario, la máxima potencia cuarteraria consumida durante el periodo tarifario. Por tanto, han existido. Por tanto, hay que ser siempre prudente, ya lo sabéis. Si uno se queda corto en una batería es un problema, porque luego enseguida vas a tener la llamada de decir, oye, que me has instalado algo y sigo pagando reactiva. Es un clásico. Por tanto, en este caso no se trata tampoco de vender el equipo más grande porque es más caro. Bueno, lo es, pero también se trata de ofrecer la solución más segura, que nos dé más garantías. Por tanto, en estos casos, siempre la recomendación es irse al máximo. Vuelvo a repetir, cuanto más datos tengamos, mejor. Luego lo veremos. En un recibo no vemos si hay armónicos, en un recibo no vemos si hay no vemos la curva de carga, no vemos si hay picos importantes y necesitamos una batería estática que tenga una respuesta a nivel de ciclos más que de segundos, ¿no? Por tanto, también el cálculo a partir de recibos tendríamos que acotarlo a consumos bajos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que ya suponga un consumo relativamente alto o que nos genere dudas, o intentar conseguir más información, y si no, acabar haciendo una medición. Es la manera segura, como veremos ahora, de determinar el equipo más adecuado. Obviamente hay que sopesar, pues, bueno, claro, si es una instalación de 11 kilovatios, pues a lo mejor la medida no se justifica en cuanto sea un poco más. Y si son instalaciones, tarifas 3.1 o 6, por tanto, si son contratos en media tensión, yo un cálculo a través de recibos, sinceramente, no me atrevería a hacer. Ahí sí que un cálculo a través de recibo. O tienes muy claro cómo es la instalación, porque la conoces, muy claro el tipo de carga, que es una instalación que la tienes muy controlada, que no hay armónicos, que no hay variación, que son dos compresores muy grandes que van 12 horas al día. O lo tienes muy claro, o sinceramente el riesgo que hay de hacer un cálculo en una instalación de media tensión, o de potencia, o incluso de baja tensión a partir de 100 kilovatios, poner un límite, no hay límites tampoco, ¿no? Obviamente es un riesgo que hay que tener en cuenta. Entonces, el criterio de cada uno de si es necesario o no realizar mediciones.